Saludos hermanos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio, en esta transmisión Tomando Café. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos estará acompañando. Estaremos conociendo de su vida y de su ministerio. Buenas tardes a todos, gracias por conectarse con nosotros, por acudir a este llamado. Yo sé que a veces los ajites de la vida y todo lo que tenemos que hacer, pues el tiempo se nos pasa volando y este tipo de citas se nos pasan, pero gracias por los que sacaron ese tiempo para estar aquí con nosotros. Queremos ir saludándolos a ustedes mientras damos tiempo de los que se van a ir conectando. Entonces vamos a comenzar a saludarlos. Sí, por aquí tenemos a don Armando Poveda, le mandamos un abrazo. Andrés Campos, un saludo allá en Costa Rica a todas las personas que se están conectando, a toda nuestra familia iglesia. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en estos momentos. A doña Minta Beltrán, igualmente de nuestra congregación. A Oscar Reyes Ballesteros, un abrazo, un compañero del colegio de hace muchos, muchos años. Don Jairo Muñoz, también está Temis Pérez, está Joan, un saludo Joan, bendiciones a Emita, a toda la familia. Emila Álvarez también desde Costa Rica nos saluda. Carolina, bendiciones Carolina, Will, a doña Ana, Anita, a toda la familia. Bueno, no Joan, sé quién qué tenemos bueno más que estás ahí. aquí con nosotros. Temisita, bienvenida. Emil, qué bueno que estás ahí siempre apoyándonos. Andrés, gracias por estar con nosotros. Doña Ana, mil bendiciones a usted, Anita, allá en la casa. Alejandro, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y tu esposa Silvia, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Abimelech y Mariana, gracias por acompañarnos. Wilbur, Janet, qué bueno, Janecita, que nos acompañas. Dios te bendiga. Y bueno, ahí le damos la bienvenida a todos. Sabemos que ahí poco a poco se van a ir conectando y van a estar ahí acompañándonos, así que envíen sus preguntas, lo que quieran saber de nuestro personaje invitado el día de hoy, entonces háganoslo saber, mándenos ahí sus preguntitas y bueno, vamos a estar tratando de leerlas al final y irlas contestando. Doña Ángela, Ángela, bienvenida, mi amor, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí y bueno. Bueno, sí, como les decíamos, pues nuestro invitado especial es un hombre que el Señor tocó desde una edad muy joven, a los 17 años. Él iba buscando el amor, pero el Señor lo confrontó y en un retiro el Señor lo impactó y desde ese día está sirviendo al Señor y ha entregado su vida, es completamente comprometido al Señor. Es un viajero, un misionero, un predicador, un maestro, un señor que a todo dar en cuanto a su vida, es un amigo entrañable, esposo, padre, ahora en la faceta de abuelo, es un hombre ejemplar, un hombre con una pasión, un servicio que él siempre dice que estaría dispuesto a pagar cualquier precio con el fin de predicar. O sea, él por él es su pasión y eso lo haría. Y tiene un gran corazón que pues hacia los pastores, hacia las obras, y siempre está dispuesto a capacitar, a enseñar, a dar a conocer lo que él ha aprendido a la obra. Por eso hemos creado este espacio en nuestra iglesia para dar a conocer la vida de estas personas que nos impactan de alguna u otra manera y que sabemos que el testimonio del día de hoy, sabemos que será bendición para todos ustedes. Dios a nuestro pastor, que es el que tenemos invitado hoy, le ha permitido llegar con su mensaje a muchísimos países, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Colombia, Nicaragua, Panamá, Ruanda, en África, en Ecuador, en Argentina, todos esos países el Señor lo ha Sí, en llevado Costa Rica. y bueno, y ahí en su natal Costa Rica le ha permitido llevar el mensaje, un esposo de una gran y bellísima mujer, Anita Rodríguez, la cual ha sido su apoyo, su ayuda idónea durante todo este tiempo, pastora y líder también en la iglesia, que ambos están liderando en este momento, son nuestros pastores, son nuestros mentores, con el apoyo de sus tres hijos, de sus, ¿cómo es? De sus yernos, de Su sus yerno y nueras, sus nueras y ahora sus y ahora los nieticos. nieticos y todos ahí metidos en la obra del Señor, hijo de una bellísima mujer, doña Teresa, que tuvimos la oportunidad de conocerla, el quinto hijo, ¿no? El quinto De creo que son ocho hermanos. ocho hermanos, y bueno, realmente liguista de corazón, un hombre que le encanta su equipo, al cual nosotros también somos liguistas, así que lo siento por los morados, pero nosotros también aprendimos a amar a la liga, así que le damos la bienvenida a nuestro pastor y amigo Arturo Campos.
el pastor principal de la iglesia hermana en Costa Rica. Y bienvenido, mi pastor, los saludamos desde Bogotá. Hola, pastor, buenas Hola, tardes. hola. Pura vida, qué bueno, buenas tardes. Óyeme, yo no sabía que ustedes sabían tanto de mí. No, Y mucho más. muchos Aquí secreticos. estoy sí, aquí estoy desinflándome tanta privilegio, tanto cariño y tantas buenas palabras que ustedes tienen para mí. Voy a escurrir un poco para que no se me haga vanagloria. Sí, la verdad es que más bien nos quedamos cortos porque en lo particular, pues nosotros, desde el día que llegamos a la iglesia, o que yo llegué a la iglesia, ya mi esposa llevaba unos días con Angélica, el recibimiento fue especial, usted nos pasó adelante, Oró por oró por nosotros. nosotros y nos decía las palabras que significaban allá. Y desde ese día, pues la verdad, sí hemos sentido un cariño tan especial hasta el día de hoy para nosotros. Yo sé que muchas personas tienen igual situaciones particulares con cada uno de usted. Con usted muchos Con usted. recuerdos y realmente pues marcó nuestra vida. Pero antes de comenzar ahí a preguntarle cositas, cuéntenos cómo está ya el clima, cómo está en nuestro amado Costa Rica, la Juela, la ciudad que el Señor nos permitió estar y donde nacieron nuestras hijas, cómo está todo allá un poquitito de nuestra ciudad. Bueno, Cuéntenos un poquito. primero tengo que enseñarles, ¿verdad? Porque la tenía La allá atrás y bandera. ahorita la que se ve es de México cuando hablo con los de México, pero ahorita estamos aquí con la bandera de Colombia para que todos los hermanos allá sepan que Colombia la amamos entrañablemente y que siempre que nos acordamos oramos por ese bello país y que esta pandemia no nos ha permitido seguir visitándolos, pero que muy pronto estaremos por allá. Aquí a la Juela empezamos ayer precisamente lo que le llaman el veranillo de San Juan. 24 de Ah, qué junio es rico. el día de San Juan Bautista y normalmente el clima en Costa Rica para esa época experimenta una pequeña pausa que suele durar entre 8 y 15 días, donde en medio de tanta lluvia hay un veranito. Entonces está muy rico el clima, el verano, como si estuviéramos en el mes de febrero, excepto que también se ha estado siendo afectado ahorita por lo que es el polvo del desierto del Sahara, que viene desde Ajá, África, desde sí. el norte de África, atraviesa el Atlántico, el Caribe, y ahorita mismo nos está afectando muy fuerte el día de hoy y el día de mañana. Cuando uno se fija en el clima, hay poca visibilidad, afecta mucho a las personas alérgicas, en el caso de los ojos, del asma, etcétera, etcétera. Se Ujú. supone que todo este fin de semana vamos a estar siendo afectados, pero en términos generales, muy rico clima. Ayer cambió el clima en ocasión de este tiempo que le llamamos el veranillo de San Juan. Y aquí, ¿verdad? En medio de esta pandemia que tanto nos sigue enseñando todavía y que estamos pues agradecidos con Dios y muy emocionados, Esthercita y Oscar y a sus niñas, con este esfuerzo tan grande que ustedes han estado haciendo a lo largo de esta pandemia, donde a pesar de ser una iglesia numéricamente chica, se han demostrado, se han presentado como una gran iglesia que no ha permitido que esta pandemia les afecte ni les doblegue. Y eso a mí personalmente me tiene muy emocionado, muy orgulloso de ustedes, porque conocemos otras experiencias en otros países y en el caso de ustedes, a pesar de ser nuevos, con una iglesia numéricamente tal vez no muy grande, pero manejamos muy bien el concepto de gran iglesia e iglesia grande. Y eso en el Así caso de es. ustedes aplica lo primero, una gran iglesia. Así es que los quiero felicitar por el esfuerzo tan grande que han hecho de no quedarse atrás y ser lo que hoy llamamos una iglesia en casa. Muchas gracias, pastor. Muchas Y gracias gracias y por aceptar ese tintico que se va a tomar con nosotros, porque como decimos nosotros, sin café es imposible agradar a Dios. Así que muchas gracias por estar aquí. bueno, usted Pura vida. todos esos dichos nos ha enseñado, sí es, y de verdad que pues tratamos de hacer el trabajo para el Señor, igualmente como lo hemos aprendido allá, digamos, vemos son referentes y siempre estamos ahí de la mano, recibiendo todo su apoyo y su ayuda. Pero pues queremos entrar en este tiempo que es tan corto la final, en detalle, y Pastor, no sé si nos quisiera que empezáramos con que nos contara cómo fue su niñez, cómo fue la parte en su familia, cuando estaba chico, qué anécdotas y Sí. situaciones marcaron su vida. Yo soy hijo de una familia de 8 hermanos. La mayor, mi hermanita mayor, falleció. Soy el quinto de 8 hermanos.
y nazco en un hogar muy pobre, papá un hombre trabajador, pero un padre ausente muchas veces, de mundo, sin conocer al Señor. Y entonces mi familia puede catalogarse en lo que hoy se conoce como una familia disfuncional. Y entonces cero religión, cero Biblia, cero Cristo. Ahí, como decimos popularmente en Costa Rica, a la mano de Dios, ¿verdad? Crezco y nazco en un hogar sin Dios. Eh, Imagínense ustedes, en medio de la pobreza, en un hogar disfuncional y en una región, en un caserío, para decirlo de alguna manera, que eran unos proyectos, estoy hablando de la década de los 60, que construía el gobierno, se llamaba de una institución, el INBU, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Eran una cantidad de casas que se hacían por grupos, una pegada con la otra. Y entonces este barrio, el INBU Las Cañas, llegó a ser donde yo me crié. Llegué muy de meses de nacido y ahí me crié, casi que puedo decir que nací ahí, en medio de un barrio que vendría a ser, en la ciudad de Alajuela, un foco de infección en el tema de las drogas. Estoy hablando de hace más de 50 años. El INBU Las Cañas llegó a conocerse como Sodoma y Gomorra de Alajuela, punto de Wow. droga, de venta, de tráfico de droga, y yo me crié en medio de esa situación que evidentemente, sin culpar a nadie, pues obviamente ese entorno afectó mi vida, me provocó, me propuso un ambiente un caldo de cultivo para lo que luego llegaría yo a ser en mi adolescencia, muy temprano, muy joven. Entonces experimenté, como sucede hoy en las calles de nuestras grandes ciudades, pero eso sucede hace muchos años. Entonces ya desde muy joven, a la edad de hoy precisamente compartía con el doctor David Tamés, que tenía una reunión al mediodía con él, a la edad en lo que llamamos el lapso que hay entre salir de sexto grado de la escuela a séptimo año de colegio, estoy hablando de unos 12 añitos, un poquito más, yo experimenté mi primer contacto con la marihuana. Imagínense ustedes, un niño pequeño, apenas saliendo de primaria, era un niño, y ya tuve contacto por el ambiente y una serie de cosas que se suman, que lo exponen a un muchacho en esa situación a un vicio como ese. Pero así más o Y menos se no desarrolla mi solamente, niñez. sí. Dígame, en No, confianza. quería preguntarle, o sea, fuera de nacer en un hogar, digamos, usted nos decía, disfuncional, con una extrema pobreza, y antes, digamos, estuvo en el colegio, en la escuela, saliendo fue que ya había probado las drogas, pero ¿hay algo que lo haya marcado en la escuela? ¿Alguna maestra? ¿Alguna vez escuchamos una anécdota sobre una Ah, maestra sí, suya en la sección Esquivel? sí. Mi maestra que fue cuarto, quinto y sexto grado de la escuela, siendo un chiquito tal vez de unos 9 añitos, me dijo que yo iba a ser un fracasado en la vida. Imagínense usted, ¿verdad? Lo que eso significó para mí. Sin embargo, también mi otra maestra que hace poco falleció, la que siempre amo y recuerdo con cariño, la niña Lilian Blandino, me decía, Arturito, usted va a hacer lo que quiera en la vida. Usted es un muchacho muy brillante, muy inteligente. Y mi directora, la directora de la escuela, doña Yolanda Echeves, que también ya falleció, me decía con su característico tono de franillo en la lengua que yo era una eminencia, me decía. Entonces me vi en medio de esa situación, ¿verdad? Situaciones de crianza, de pobreza, de exposición, en una familia con pobreza, tal vez no extrema, pero sí de muchas necesidades y muchas falencias, sobre todo falencias de amor, de estímulo, de reconocimiento, de afirmación. Y en la escuela, imagínate vos lo que significa para uno la maestra que le diga a uno, así me marcó, no puedo negar que fue una de las cosas con las cuales yo tuve. Esa fotita que acaban de enseñar ahí, que me está abrazando una señora, doña Gilda, ella fue la que me habló por primera vez del Evangelio. Esa es doña Gilda, ese soy yo. Ahí en esa época Sí, tenía piojos en la poquito. cabeza. Doña Gilda, ella era evangélica y ella me llevó a la iglesia, a varios cultos de oración en la iglesia Asamblea de Dios. Era un niño, imagínate, ahí puedo tener unos 5 añitos, y ella me llevó a la iglesia, así es que también tuve contacto con la palabra de Dios por la vecina colindante,
me llevaba y yo lloraba mucho en la iglesia, oraba mucho por mis papás y por la situación tan seria que había, pero sí en primaria me marcó mucho esa maestra. Era como algo que siempre escuchaba yo en mi mente, que yo iba a ser un fracasado. En otra oportunidad también me dijo que yo iba a ser carne de cárcel. Las palabras son terribles, son poderosísimas, Fuerte. para bien y para mal. Parece ser que esa señora yo le recordé seguro al diablo, a alguien le recordé yo en la vida de ella porque nunca me quiso y tuvo para mí siempre lo peor. De haber sido posible para ella, posiblemente me hubiera liquidado y me hubiera, que me quedara en primaria. Pero dichosamente, pues no, fui un muchacho, académicamente siempre fui muy sobresaliente y, y también mi personalidad, posiblemente por todo lo demás, él siempre ha sido una personalidad que ante la adversidad arrugo la cara, me muerdo los dientes y echo para adelante y no he permitido que las adversidades, por la gracia de Dios, me anulen o me aplasten. Gloria a Dios por eso. Pastor, y también pues queríamos preguntarle a propósito de su niñez, su infancia, la época en la familia, ¿cómo fue esa relación con sus padres, con su mamá, con su papá? Eh, ¿Cómo marcó su vida esa situación? ¿Cómo se llevó con ellos, con su papá? Es que papá, don Arturo Campos Cordero, yo soy Arturo Campos segundo, mi hijo es tercero. Arturo Ujú. Campos Cordero, que era mi papá, él fue un militar. Él fue parte del ejército de Costa Rica cuando en Costa Rica hubo ejército. Su educación era militar. Era un hombre muy rudo. Dichosamente, Costa Rica hace más de 60 años no tiene ejército, pero papá pertenece al último ejército de Costa Rica. Era un hombre muy grosero, era de educación militar. Él nos decía, a veces en son de broma y también en serio, decía, si yo marco con una tiza una raya en la acera y les ordeno que pasen por debajo de la raya, tiene que intentarlo por lo menos una vez. Y no sé ustedes qué Súper van a la mitad. estricto. Sí, Claro. pero también era un papá ausente. Como él era militar y como era policía de frontera, se perdía por 2 años y no llegaba. Y entonces era un papá ausente. Tristemente tengo pocos recuerdos de mi niñez con mi papá, eh, que uno pueda como decir, tengo algunos bonitos, no puedo ser mezquino, pero el tema es que no tengo muchos recuerdos. Y mamá, en consecuencia, una mujer que tenía que trabajar, ¿verdad? Una señora que tuvo que aprender a leer y escribir cuando era una adulta. Yo recuerdo que mamá estaba estudiando para aprender a leer y a escribir cuando era ya una señora casada y yo era, fíjate, ya habíamos como 6 hijos, porque también ha sido, como dicen ustedes, una mujer muy berraca. Entonces Sí. ella echó para adelante con sus hijos y era también porque tenía que trabajar en una casa. Ella trabaja en oficios domésticos, entonces ella tenía que estar aquí, allá. Entonces, básicamente, mi hermana mayor era quien nos veía a nosotros, mi hermana Sandra. Entonces, ella llegaba en la noche muy casada y nosotros hacíamos nuestras diabluras. Entonces, normalmente llegaba, como dice el dicho, a pasarnos por la piedra, a poner, Fuerte. ¿Y alguna a vez poner en tuvieron, orden. creo que un accidente con su papá, cierto? Tuvieron como Sí, un papá, accidente bastante fuerte. él era el encargado de la frontera entre Costa Rica y Panamá, pasó canoas y tenía chofer y entonces una vez nos quiso llevar mi hermano Diego y yo, que es menor que yo 2 años, que también es pastor en una iglesia en Pozos de Santa Ana en San José. Mi hermano Diego y yo íbamos con él, el chofer se durmió, se salió de la carretera y fue un desastre, casi no, bueno, de hecho en el periódico La Nación, que es el periódico de mayor influencia en Costa Rica, nos reportaron como muertos a todos. Y a mí me quedó esta cicatriz, miren, en forma de cruz. Lo Bastante grande, marcado. Un día, sí, un quedó día, marcado. un día esto me topé con una hermana que me dice, Arturo, es que usted toda una vida ha sido un estigmatizado. Y le digo Sí, yo, ¿por qué? Me dice, porque sí, tiene la tienes marca. una cruz en la frente. Entonces puedo decir como Pablo, de hoy en adelante nadie me cause molestias porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Las Nos marcas de salimos, nos Cristo. fuimos a un guindo. Si no hubiera sido por el tronco de un árbol que nos detuvo y nos golpeó, el chofer de papá perdió el brazo, papá casi se muere. De hecho, la vida de él nunca volvió a ser la misma. Yo estuve en el Bueno, hospital, mamá leyó en las noticias que estábamos muertos
porque papá pues era un personaje, ¿verdad? Era el encargado de la frontera entre Costa Rica y Panamá, ocupaba un alto puesto en el gobierno, y entonces fue algo terrible, ¿verdad? Fue una experiencia, Sí, estoy hablando que yo tendría para ese momento unos 6, 7 añitos de edad, una cosa así. Eso fue hace Uy, más de claro, 50 bien años. pequeño. Sí. hace Sí, era bastante. un... Pastor, y en su etapa de adolescente, ¿usted ya tenía alguna percepción de Dios? ¿O cómo concebía a Dios en ese momento? ¿Como parte de su vida? ¿O O cómo? no era importante. Pues la verdad es que, por ejemplo, a mí me mandaron a hacer la primera comunión. Me quedé 3 veces en primera comunión. La perdió 3 veces. Sí, 3 veces me quedé. Entonces la última vez ya fue por insistencia. Entonces hice la Ya. primera comunión porque me mandaban, porque me obligaban. No, en casa nunca supimos lo que fue una oración, un rezo, ni siquiera las ánimas, ni la lectura de la Biblia. Pero la vecina de al lado, doña Hilda, don Rafael, y también una vecina cercana, doña Denia, adventista, todos los sábados reunía a los niños del barrio y nos daba una Claro. escuela sabática. Y me llevaban a una iglesia evangélica, pero en contra de la voluntad de mis papás, sobre todo de Mm, mamá. En aquel entonces era muy difícil. El cristianismo en Costa Rica no significaba ni un 1%, el cristianismo evangélico. Entonces era visto el cristianismo evangélico como gente loca, fanática, que el que leía la ya. Biblia se volvía loco. Entonces, no, pero sí sé que es que la palabra de Dios es poderosísima, más de lo que los predicadores decimos que es, más de lo que la gente dice que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosísima. Y entonces, Así por es. ejemplo, cuando yo estaba en esas loqueras, cuando era un adolescente, siempre yo recordaba, había algo que me decía, usted no es de aquí, usted no pertenece aquí, usted es un chavalo que es especial. Y entonces, en la loquera mía, yo juraba que no volvía a hacerlo, pero bueno, apenas me recuperaba, volví a hacerlo. Pero sí tenía esa experiencia porque cuando yo iba a la iglesia, recuerdo que en la iglesia Asamblea de Dios, pastor don Álvaro Muñoz, amigo mío entrañable, un anciano referente en la ciudad de Alajuela y en Costa Rica, era una iglesia muy pequeña, muy chica, y había un culto de oración, no sé si era los lunes o los miércoles, y doña Hilda me llevaba a mí. Y yo recuerdo que hacían un llamado al altar y esta iglesia apagaba la luz en el momento de orar. A mí me daba mucho miedo, siempre me dio miedo la oscuridad. Entonces pasábamos al altar y claro, se ponía muy bonito el ambiente, yo oraba y yo lloraba. Yo recuerdo que yo lloraba delante de Dios y le pedía a Dios siempre por mi papá, por mi mamá, por las situaciones de mi familia. Entonces, esa palabrita que quedó ahí, que nos dice luego el profeta Isaías, me parece que la palabra que sale de mi boca nunca volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Así Entonces yo es. estaba programado, yo estaba pactado, yo estaba planeado por Dios. Hoy que ya soy un viejo, que me faltan poquitos años para ser un viejo de 60 años, entiendo muy bien que sí, que definitivamente pues yo estaba, el destino que Dios tenía para mí desde muy pequeño, hoy sí lo puedo relacionar, pero en aquella época no lo entendía absolutamente para nada. Era un niño y después un hombre natural, y la Biblia dice que las personas naturales, el hombre natural, no percibe las cosas del espíritu. La Así Reina es. Valera de más antigua, la de 1502, dice el hombre animal, y la de 1560 dice el hombre animal. Es que uno es un animal en las cosas del espíritu, ¿verdad? No las comprende. Pero hoy sí, hoy entiendo que todo era parte de un plan, que era un proyecto y que nada de esto fue, aunque no necesariamente fue que Dios lo hizo, pero como Él suele hacerlo, Él usa todas nuestras cosas, nuestros buenos momentos, nuestros malos momentos, nuestros antecedentes, aún nuestros errores, nuestras faltas. Dios Así las es. usa y se convierten luego en antecedentes y en experiencia para ayudar a otros. Sí. Para ese momento ya tenía, digamos, usted nos decía hace un ratito que ya estaba consumiendo, que empezó a consumir marihuana desde muy, muy sardinito, y así que para ese momento ya tenía varios años en eso. Alguna vez también escuchamos una anécdota de unos días que se perdió y apareció en un hospital y nunca supo qué pasó, algo así. Cállate, muchacha. Primero voy a aclararle a los ticos porque hoy varios ticos nos están viendo. Sardinito es carajillo, Ah, ok, Huila, sí. muy sardinito, un guila, muy un carajillo. chamaco. Sí, porque de repente Sí, algunos
aunque aquí vemos mucha televisión colombiana, no se usa mucho la palabra sardino. Sí, es una época de mi vida rarísima. Este, como les dije yo, mi gran defecto es que siempre anduve con gente mayor que yo. Este, Eso ha sido para bien y para mal. En aquella época fue para mal. En el Evangelio también siempre me relacioné con gente mayor que yo. Mis mentores siempre han sido y son gente con más años que yo del ministerio y con más años que yo de edad y más años que yo en experiencia. Entonces siempre, no sé por qué, he tenido la inclinación de andar con gente que me supere en experiencia, en edad, en bagaje, en trayectoria. Pero también fue así para mal. Entonces en mis fiestas, que dichosamente en aquella época solo era marihuana, apenas se oía por allá. Estoy hablándole del año 69, 75, por ahí. Se oía de la cocaína y otras vainas. Dichosamente era vicio de ricos en aquella época. Entonces nosotros solo teníamos acceso a eso. Y la mala suerte que uno de mis mejores amigos, que hoy es un pastor evangélico, Dieguito, una gran persona, es un pastor evangélico, está allá por la zona de Zigzaola, por Panamá, en el lago Tico, era contrabandista y traía la marihuana en sacos y me la regalaba a mí. Yo nunca tuve que comprar esa vaina. Entonces, en esas loqueras que hacía, en esos viajes que me hacía, me iba en una moto, me montaba en una moto y me iba para la costa pacífica de Costa Rica. En aquel entonces casi que era selvático. Hoy nuestra pequeña Acapulco, que es playas de Jacón en el Pacífico Central. Yo me iba en motocicleta, sin licencia y sin ser la moto mía, con mis amigos, y iba un jueves y regresé. Después de eso había que pasar, sí, por el Cerro del Aguacate, por Orotina, y era terrible aquello. Y me iba un viernes y aparecía un lunes por acá, o una semana completa, si era vacaciones. Y yo recuerdo que me perdí, salí y le dije a mi mamá, bueno, mi mamá, nos vemos el domingo. Imagínate, un muchacho con 14 años, nos vemos el domingo. Y me iba, no había problema, era costumbre, era un problema y eso. Para ese momento éramos como 6 en la casa, una cosa así. Y cuando yo regresé un lunes o un martes después, yo regreso a mi casa y regreso con una bolsa plástica de la Caja Costarricense del Seguro Social, que, ¿verdad? Y ¿cómo decirlo? El logo de ellos es CCSS. Entonces, en esa bolsa plástica grande, blanca, con el sello negro, ahí venía medicamento y venía cosas y un paño que seguro me robé del hospital o me lo dieron por lástima. Una toalla. Estuve internado en el hospital San Rafael de Alajuela y todavía no sé por qué. Lo que he sabido es que quién sabe qué lo que era, me puse, que a veces digo si habrá sido algo, una sobredosis, una fiesta. No, indudablemente era una fiesta. Y seguro me puse tan mal que fueron mis amigos, me dejaron en el hospital, se fueron. Ese Buenos es un amigos. episodio. Sí, amistades. Amistades. Ese es un episodio en mi vida. Yo hace tiempo eso a mí me atormentaba. De repente, si pudiera ir y averiguar cómo eso debe aparecer en la epicrisis de mis antecedentes médicos, eso hubo un tiempo que me atormentaba. Ya no me importa, ni me interesa qué fue lo que pasó. Pero sí es un episodio en mi vida que no sé durante cuánto tiempo yo estuve. Hoy no puedo saber cuánto tiempo estuve yo internado en el hospital, ni por qué razón, qué fue lo que pasó. Pero tengo que decir que a la vez eso me significó en su momento una alerta de que ya yo iba mal, de que estaba en una situación de riesgo muy grande. Estaba tocando fondo. Porque, perdón. Estaba tocando fondo. Sí, ya iba en lo que se llama ese camino sin retorno. Y es un episodio triste, ¿verdad? A veces yo casi siempre evito mucho hablar de eso, pero por el complejo de mis hijos, ya mis hijos lo saben. Hoy tengo 3 nietos preciosos. Yo no sé
Yo no sé si algún día les contaré o ellos lo van a saber, pero la verdad es que abuelito Arturo, como me dicen ellos, Ahí está una de sus nietas saludando, ahí está Emma saludando al abuelo, súper feliz viendo al abuelo, entonces ahí mando saludos también. esa, Y Que antes le de manda a decir que lo continuar, ama. que le manda a decir que así lo ama ella. antes de seguir bueno, con esta entrevista. Hay alguien que pregunta que si en algún punto de su juventud llegó a pensar, pregunta Anita, si llegó a pensar que lo que sus maestras le decían, cuando le decían que iba a ser carne de cárcel y que no iba a servir para nada, que si en algún momento llegó a pensar que eso era cierto, pregunta Anita. Anita, ¿quién? La muñeca preciosa aquella de la iglesia. Sí, Sí, Anita señor. la doñana, sí. Qué, qué linda, mi amor. Que Dios te bendiga, Anita. Vieras que, ¿cómo decirlo? No quisiera ser petulante, pero en la vida, tal vez por mi forma de criarme y todo, hubo cosas que a mí antes, recientemente y en un pasado lejano y actualmente hay cosas que a mí me resbalan. Es una manera de decirlo en Costa Rica. Posiblemente la adversidad en la vida a mí me enseñó a, a meterle el pecho a los balazos y a querer, o sea, ¿cómo decirlo? A veces convenientemente quise como que eso era cierto. Posiblemente en mi lado subconsciente me afectó, pero en mi lado consciente nunca lo acepté, nunca lo permití y más bien significó un desafío siempre, porque por la gracia de Dios yo he logrado alcanzar lo que tal vez muchos no han alcanzado tristemente y jamás alcanzarán en su vida y eran los preferidos, por ejemplo, de mi maestra. El martes estuve ministrando precisamente sobre a quién tengo que hacerle caso yo. Lo que la gente dice de mí no necesariamente es verdad. O sea, la gente dice cosas Así, malas de mí que no son ciertas, pero también dicen cosas buenas de mí que no son ciertas. Así así, es. así es. Y entonces, sí, yo soy un chaval muy sobrio. Entonces, hay gente que dice de mí cosas y digo, mira qué lindo lo que dice de mí, pero se me tira. Y Todo es un entonces tengo la balance. libertad de, si no jodas, de repente hago lo mismo cuando alguien habla de mí. Entonces yo tengo un dicho que adopté del pastor Rick Warren, que es mi mentor en muchas áreas, sobre todo en mi área teológica y doctrinal. Y el pastor Rick Warren dice que nosotros con las críticas y adulaciones de las personas tenemos que hacer lo mismo que cuando comemos chicle. Chicle. Tenemos que masticarlo, pero no tragarlo. Y parece ser que aunque yo escuché esto ya cuando era un hombre adulto y todo, esa fue mi filosofía de vida, Anita. Y hermanos, no tengo por qué permitir que las palabras, yo no pude evitar que me, no, y de mí han dicho peores cosas. Cuando era pequeño, mi pobre madre un día desesperada dijo que mejor hubiera parido una carrucha de alambre de púas que a mí. Qué Hoy yo me fuerte, sí. río de Sí. eso. Hoy yo me río. De mí han dicho, muchacha, han dicho de que soy la octava maravilla del mundo y la porquería más grande de este planeta. Han dicho que soy el mejor pastor. Así Un día es. esto me topé una persona que me dijo, Pastor Arturo, conozco cientos de pastores, pero los dos mejores pastores del mundo son usted y el fulano de tal. Y yo le dije, ay, muchas gracias por sus palabras. Pero cuando yo me fui a los 25 metros, boté chicle, porque no es cierto. O si es cierto, ¿qué importa? La verdad es que, como he dicho muchas veces, yo soy lo que soy porque elegí serlo. Si hoy no fuera lo que Así es. soy y fuera una porquería, fue porque lo elegí. Entonces la gente puede decir de mí lo que quiera. Me duele, no puedo negarlo. Todavía hay gente que me descalifica, hay gente que me lastima y me duele, no puedo negar que no duele. Y a veces me quedo rumiando eso unas horas, pero rapidito lo desecho. He tenido, por la gracia de Dios, y es mi oración, que el Señor me ayude. Esa es mi oración, que el Señor me ayude a ser como los patos. Los patos son un bicho muy raro. Ellos no saben si son peces o son aves. Entonces ellos suben volando hasta arriba y luego se vienen de clavado y se consumen en el agua. Pero igualmente salen rapidísimo porque tienen un aceite en las alas que los impermeabiliza del agua. Así Entonces es. todos deberíamos de pedirle a Dios que ponga en nosotros un aceite que impermeabilice nuestra vida de las palabras descalificantes, No se de las comieron palabras de de los demás. maldición, de todas esas cosas, ¿verdad? Que la gente dice y con las intenciones que tengan, pues esta es mi filosofía Sí, de sí. vida. Dios me ama, mi esposa me ama, mis hijos me aman,
mis nietos que aman, ustedes, la familia de Colombia me aman y otra mucha gente me ama. Así que el que no me ame es problema de él, no es problema mío. Ok. Sí, así es. Pastor, y volviendo, digamos, en el tiempo de la juventud, ¿cómo fue ese momento cuando empezó ya a acercarse definitivamente al Señor? ¿Cómo fue ese encuentro, ese tiempo en que lo llevó a la iglesia como tal y ya empezó a involucrarse con el Señor? ¿Cómo llamó su atención? Bueno, a mí Dios me llamó la atención con una chichi, ¿verdad? Con una chiquilla, Para traducirlo al idioma colombiano, una chichi una es sardinita, una chica, una sardina, sí, una una muchacha, chinita, una una china, chica. una china. Sí. Una china, Anita, mi esposa hoy, ella, yo venía de una de esas fiestas de fin de semana. Imagínate, en la mañana, eso de las 11 o 12 de la mañana, estoy subiendo del centro de Alajuela para mi casa, que es al noreste de la ciudad de Alajuela, en el pueblo de Guadalupe. Ella viene saliendo de la escuela dominical y yo voy llegando de la fiesta mía. Y cuando la vi, me gustó. Atracción a primera vista. Flechado, Sí, y Atracción. entonces vi y dije, esa uva yo me la voy a comer. es para mí. Sí, sí, porque yo era un infeliz. Yo era un infeliz. Si yo mañana a una nieta mía se le acerca un desgraciado como yo hago algo. Y Dios lo entonces me guarde. hice un trabajo, como dicen en Colombia, hice un trabajo de inteligencia. Me averigüé, me averigüé. Costa Rica es un país muy pequeño y todo el mundo se conoce. Y entonces me di cuenta que iba a la iglesia evangélica varias veces. Como vivíamos en la misma ruta del barrio, ella vivía tal vez un medio kilómetro antes de la parada donde yo me bajaba del bus. Entonces vi que era cristiana y esa fue la razón. Se fue para los Estados Unidos. Cuando le iba a atacar, cuando le iba a hablar, se fue para los Estados Unidos como un año y yo seguí en mis vainas, pero cuando volvió inmediatamente averigüé y la llamé. Recuerdo muy bien, nunca se me olvida el número de teléfono y la llamé desde mi trabajo y era ella de coincidencia. Entonces ya le hablé. Esa misma noche nos vimos, pero tenía un problema muy grande. Era pandereta, era evangélica y la suegra de ella, una religiosa recalcitrante pentecostal, para decirlo de alguna manera, La y no suegra hacía tan suya. caballo. Sí, la suegra de Raúl. Del pastor Raúl. Este, Sí. eh, entonces de ahí tenía que ir a la iglesia. Así que yo no me interesaba en Dios, yo le tenía miedo a Dios, porque el Dios que a mí me enseñaron era el Dios del castigo, del juicio, del desquite, el vengativo, que no hay manera de complacerlo, que hoy amanece de malas y mañana amanece de buenas, que hoy me quiere y mañana tal vez no. Entonces no me interesaba eso, ese era el Dios que a mí me modelaban. Incluso el Dios que conocí cuando era pequeño en la iglesia evangélica era un Dios de miedo y era muy raro lo que la gente hablaba de Dios. Pero por ella, ¿verdad? Fue un instrumento que Dios usó para que yo me acercara a la iglesia y durante un año completo fui a la iglesia sin convertirme, seguí fumando, bebiendo, fumando marihuana en mi mundo y yendo a la iglesia. De nuevo, vuelvo a citar, el poder de la palabra de Dios es más grande que el que los pastores y los predicadores dicen, porque yo me Sí. sentaba a matar las 2 horas que duraba el culto con tal de estar 15 o 20 minutos, como decimos en Costa Rica, marcando con la novia, pero Sí. estaba escuchando la Biblia, estaba Sí, escuchando la palabra y esa y palabra entonces me como estaba duró un afectando. año completo yendo a la iglesia, un año sin conocer a Cristo ni nada, solo porque iba la chica que le gustaba, por eso iba. ¿Y cómo fue ese momento en que hizo clic? ¿Qué fue lo que lo enamoró? ¿Cómo fue ese momento en que el Señor ya tocó a su corazón después de ese tiempo y entonces ya su mirada se desvió de la chica que fue la mirada inicial y se desvió hacia el Señor? ¿Cómo fue ese momento? Después, sí, después de una Navidad del año 1978, se organiza en la iglesia donde ella asistía un retiro espiritual para jóvenes que era el 2 de febrero de 1979. Eran 2 noches, 3 días en las montañas de Heredia. Un lugar frío como hablar de Bogotá en los altos, muy frío, muy linda, muy parecida a la topografía, aquella parte de la Calera es en Bogotá, Sí, señor. en Sí. un alto, se ve toda la ciudad y todo. Ahí se ve a la derecha, esa foto era Ahí una se ve la cabaña, foto, sí, creo que ahí estaba en la anterior. esa, Sí, ahí esa a la está la derecha, foto de la chica que enamoró al pastor, la hermana Anita, que es su esposa hoy, y ahí, el lugar donde usted se esa encuentra. pinta que ustedes ven ahí de camisa blanca y pantalón negro, ahí es Inconverso. La Ah, otra ok. pinta que ven al otro lado con pantalón blanco y camisa como café, ese es el día que me casé civilmente en la gobernación de la Alajuela.
Vean qué delgadito era. Y luego la pinta que Sí. ven a la parte derecha con pelo largo y todo eso. Ahí ese día, ahí en ese momento, en las medias, ando un paquete de cigarrillos y en la otra media, debajo del pantalón, ando un paquete con cigarrillos de marihuana que pensaba fumarme en la montaña. Y estoy predicando en ese momento y se me ha olvidado que andaba ese paquete ahí. Y llego en la noche, cuando ya me voy a acostar en la cabaña, ya ahí sí conocí al Señor. Y cuando me estoy quitando los zapatos y las medias, veo que ando esa bomba ahí, ¿verdad? La marihuana y todo eso. Y el Señor me hizo esa noche, a pesar de lo que andaba ahí entre las medias. Y entonces ese retiro costaba 300 colones. Hoy viene a ser 50 centavos de dólar. 1.500 pesos colombianos hoy. Sí, 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 más o Alimentación, menos. retiro y todo. Y yo recuerdo que yo no quería ir, porque a mí los cristianos me caían muy mal. Odiaba al pastor, odiaba a los sugieres de la iglesia, todos los cristianos me caían mal porque siempre me cayeron mal, eran muy fanáticos. Pero era porque el diablo estaba dentro de mí. Entonces, cuando una persona tiene al pisuicas dentro al diablo, todo lo que es de Dios le cae mal. Y yo recuerdo que me vienen a invitar al retiro. Y yo dije, no, no, yo no voy a ir a esa vara. Y Anita me invitaba y todo el mundo, no, no. Y entonces llegó una señora de la iglesia donde el Rosario, una viejita, siempre me han querido las señoras, las viejitas. Y joven, ella era Ujier, joven, va a ir al retiro, joven. Le digo, ah, no, le digo, yo era fino, yo era un buen hipócrita. No, no, hermana, hermana, no, hermana, yo no voy a ir. ¿Y por qué? Digo, es que no tengo plata. Yo se lo pago, me dice. Uy, vieja infeliz, ¿por qué me dijo eso? Mentira, yo sí tenía plata, pero la vieja me compró. Y entonces fui por el compromiso de que la viejita eh, este, me pagó el retiro. ¿Ah? Y entonces fui un viernes y llevé mi marihuana, mis cigarrillos y mis cosas. Ese es un lugar donde yo iba, pero para otro tipo de cosas. Y dije, ya, me voy a fumar un poco. Eso es un ambiente muy lindo. Y ese viernes llegué, estoy hablando del 2 de febrero, estoy hablando como a esta hora, 5 de la tarde. Mientras hacíamos fila, tal vez habíamos unos 200, 300 muchachos, solo jóvenes. Mientras se hacía fila para la comida, empezaron a cantar los muchachos y una hermana, hoy me la topé ayer precisamente a Margarita Solano, hermana del abogado, amigo nuestro Lenín Solano, ustedes lo conocen. Margarita Solano, Sí. Ah, me la topé y ella empezó a hablar de un idioma que hoy sabemos que se llama hablar en lenguas. Y cuando esta mujer empezó a hablar en lenguas y yo pasé a la par de ella, se me pararon los pelos, como cuando usted ve que un gato pasa y se eriza. Y me encogí todo y yo sentí que Chucky se me salió. Shaggy. Y sí, Chucky, sentí como que el pisuicas, el demonio, se me puso aquello ahí y un miedo rarísimo y un deseo de salir gritando y llorando. Y terminé llorando y por pereza y por vergüenza que me vieran llorando, me aislé del grupo y por allá en un rincón me puse a orar y como ya sabía cómo orar, había oído 1000 veces, tal vez en un año, la oración de fe, qué se había que decir, qué no había que decir. Y entonces, pues ahí me quebré, ahí ya no aguanté más. Y el Señor me liberó, le pedí que entrara a mi corazón, no me dio ningún predicador, ningún pastor en ese momento. Yo solo a la orilla en unas piedras lloré y se me fueron 2 horas. Es más, yo todavía hoy soy pastor y nunca oro más de 2 horas. Solo una vez lo he hecho en mi vida. Ese día Ya. Y desde ese y día usted comenzó a predicar, ese mismo día usted empezó a hablar del Señor con su testimonio, con lo cuando que le yo había termino pasado. esa oración, salgo de, era como un riachuelo muy lindo y ya todo estaba cerrado, la cocina y todo, yo tenía un hambre berraco terrible. Y cuando oigo el ruido, estoy en esa cabaña donde ustedes tienen la foto y llego ahí a ese lugar y veo que el culto empezó y yo sé que el Señor me toma, conozco mucha Biblia, parece, yo tengo una virtud que el Señor me ha regalado toda una vida y es de una excelente memoria y una gran retentiva. Yo no sé qué desayuné hoy en la mañana, pero posiblemente mañana, esa foto a la derecha es en una iglesia que el Señor me ayudó a levantar allá en Puerto Rico, en Camuy. Eso fue en Camuy. Ahí empecé una célula también.
Hoy es una iglesia muy Qué bella bueno, y a la izquierda qué es frente bueno. al seguro donde ustedes llegaron, pero antes de que ustedes llegaran a Sí, Costa Rica. Y yo llegué a esa cabaña y empecé a cantar, sabía los coros. En la vida también siempre canté, en grupos musicales también era. Esa foto es de cuando hicimos el púlpito, ¿verdad, Oscar? sí, aquí Sí, en la sí, sí. iglesia. Pastor, voy a interrumpirlo un Mire que, segundito. dígame. Es que, bueno, pregunta Wilbur. Wilbur dice, Pastor, ¿usted qué le diría a los jóvenes que por su dinámica familiar disfuncional se enfrentan a comentarios tan descalificantes como los que usted menciona, para que estos comentarios no les afecten o en determinado caso puedan lidiar con esas consecuencias emocionales? ¿Qué le aconsejaría a usted a los jóvenes que lo están viendo hoy, que tal vez están viviendo su situación? Están viviendo en un lugar disfuncional o tal vez les han dicho que no sirven para nada, que no van Que les que van a toca hacer carne de elegir, cárcel. qué quieren ser. O sea, es un tema de elección, porque yo podría, y más de uno hoy lo hace, hoy mucha gente se está justificando en lo que son por lo que alguien les dijo. Así Evidentemente es. a uno lo marcan las cosas, pero llega un momento donde uno tiene que elegir, porque es que nos han dicho todo tipo, hoy todavía hay todo tipo de cosas. Va a haber una esposa que un día nos va a decir que somos unos inútiles, que somos buenos para nada. Va a haber un hijo que nos lo diga. Va a haber un opositor al evangelio. O sea, nosotros siempre vamos a estar teniendo que recibir esas palabras, pero al final me toca elegir. Y yo no tengo que excusarme mañana en decir de que yo fumé droga. Por ejemplo, ¿por qué yo fumo marihuana? Además de todo el entorno, el Fumó, ambiente y lo que me hayan dicho, fumó en mi, pasado. fumo. No, yo no fumo Fumó marihuana en ya. pasado. Sí, pero por eso digo, por qué yo fumo marihuana en aquella época? Por Ok. ejemplo, papá era policía. Papá tenía que ver con narcotráfico y todas esas cosas en la frontera con Panamá. Entonces yo me dejo usar pelo largo, yo usaba aretes, no sé cómo le dicen allá en Colombia, Sí, Sí, Ale. aretes. un arete aquí en la oreja izquierda, usaba pelo largo, un montón de vainas, y papá un día me dijo que yo era un marihuano, y yo nunca había fumado marihuana todavía. Ujú. En un Sí, momento de es que eso era arrebato de ira y algo, deseo de venganza, ¿ah? eso era algo, digamos, fuera de lo común, andar en la Tremendo. moda de esa Es época, que la era influencia de los 70 y eso. los Beatles, Rolling Ujú. Stones y toda esa vaina. Así es. Y a mí me encantaba esa Sí, música. claro. Entonces papá me dijo que yo era marihuana y yo no había fumado marihuana. Y fumé marihuana y cuando yo fumé marihuana estaba, según yo, vengándome de papá. Después él me pidió perdón. Él me pidió perdón a mí por eso. Pero para papá, Sí, cualquier persona que usara pelo largo era un marihuano. Entonces hoy la gente va a decir lo que quiera de uno. Entonces, ¿qué le digo yo a los muchachos? Ayer precisamente estaban dando una consejería a un muchacho. Es que la gente a mí me puede etiquetar como les dé la gana, pero al final de cuentas yo soy el que decido sobre mi vida. así es. Próximo domingo Así es. voy a hablar un tema que he titulado Ser bendecido, como pregunta. Es un tema de elección. La Así palabra de es. Dios a nosotros nos va a enseñar siempre que siempre es un tema de elección. Yo elijo ser lo que hoy soy. Así Entonces, lo es. que yo le tengo que aconsejar a los muchachos es, llore por lo que lo dijeron. Depende de la persona Así que se es. lo diga a uno le resbala inmediatamente. Pero si fue un papá, fue la mamá, un hermano, una maestra, eso va a doler más. Pero al final Sí, yo hay que soy seguir responsable. adelante. Hay que echar para adelante. Ujú. Sí, Y después más sí bien es. puedo tomar las palabras de esta persona para decir, soy un marihuano, un borracho, un fracaso por lo que me dijeron. O también puedo decir diferente. Este, mire, les voy a demostrar que ustedes se equivocaron. Fue lo que pasó con José. José le dijo a sus hermanos, capítulo 50, versículo 20 de Génesis, ustedes pensaron mal contra mí, pero el Señor lo tomó en bien. Así que no tengan miedo, yo no les voy a hacer ningún daño. Muchas personas hoy están con vida hasta el día de hoy porque José no permitió que los descalificantes, que las groserías, que las traiciones de sus hermanos, que las falsas acusaciones de la esposa de Potifar, yo le llamo a ella la hermana Putifar, que lo acusó de una violación y él Sí, Así así es. es. tuvo que ir a Así prisión es. y ser objeto
de los olvidos del copero, pero dice la Biblia que Dios siempre se acordó de él y él no permitió que lo calificaran. Entonces uno en la Así vida es. va al final a decidir qué camino toma. ¿Qué Ok. camino sigue? Sí. Así es. Así que en la noche, el día que yo me convierto al Señor, Osquita, esa Ok, misma noche, sí. claro, los muchachos donde me ven a mí dicen, miren ese chavalo como está, orando, llorando y cantando. Y hay una foto ahí con una camisetita a rayas azul con blanco. Yo estoy metido como que si fuera un pentecostal de hace años, porque yo estoy expuesto un año o un poquito más. Entonces me dan el Pastor, micrófono, que es cuando ustedes me ven, sí, y hasta el día de hoy sí, yo sí. predico ese día, hago un llamado y los muchachos pasan al altar, el Espíritu Santo se derrama, son quebrantados y lloran. Y ese fue el primer día que yo prediqué. Lo interesante del caso es que andaba ahí la porquería en las medias y esa fue la primera vez que agarré un micrófono y hasta el día de hoy, mírenlo. Así es. Ah, sí, sí. Sí. Así es. Qué Qué bonito bonito. que lo tiene. Esto cosa, Pastor, ¿y cómo fue el proceso después de ese momento? Cuando, digamos, ya usted sigue, ¿cómo fue ese tiempo? Después de esos días, ya después se forma la iglesia. ¿Cómo fue esa formación de la iglesia? ¿Cómo hicieron para no, yo, reunirse? ¿Cómo Eh, nace? ¿Era un yo, grupo no, pequeño? yo estoy en la iglesia local y soy director de culto y soy ujier. Yo duré Donde el más de un pastor año siendo un Rojas. servidor, donde el pastor Francisco Rojas, hablé con él un día de esto, la semana pasada, amigo mío, y yo era ujier en la iglesia, era un piso de tierra en una carpa de circo y yo tenía que ir antes de los cultos, una hora antes de salir de mi trabajo y tenía que poner ollas de agua a hervir para echarle a los hormigueros para que los hermanos y las hermanas, las hormigas no los picaran. Y era ujier. Y también dirigía cultos porque yo siempre toda una vida canté. Bueno, decía que cantaba. Y en esa situación, un día se abren células o grupos pequeños hoy. Y en el barrio Los Higuerones se abrieron muchas células por Alajuela. Yo soy hijo de un avivamiento que se dio en Costa Rica entre la mitad de la década de los 70 y la mitad, 10 años más o menos, del 75, tal vez hasta el 85. Y ahí estoy un poquillo más grande, más viejo. Eso fue en Sí. África, ya un En poquillo más África, viejo. Ah, sí. Eso fue un grupo de niños que compré un montón de palomitas de maíz, y hacían fila, compré como $10 de palomitas de maíz y alcanzó como para toda la escuela. Qué linda esa foto, no la recordaba. Y entonces me enviaron a la célula, al barrio Los Higuerones, pero uno dice accidente. Parece ser que no pensaban en esa célula, ni mucho menos en mí, porque yo era de alto riesgo. O sea, era un muchacho del mundo, recién convertido, no había estudiado teología en ningún seminario, era menor de edad, tal vez tendría por ahí de 16 años, por ahí, poco más, poco menos, y entonces yo no era un buen prospecto, era un neófito. El pastor Roger Murillo en ese momento había quedado a cargo de la iglesia porque él hoy es el director del periódico cristiano Maranata y porque el pastor principal Francisco se había hecho una gira para los Estados Unidos. Yo creo que si Chico hubiera estado de pastor en Costa Rica no me ponen los higuerones ni en ningún no, lado. Pero Roger era muy amigo mío y me puso unos higuerones como quien dice para tantear. Y yo llegué un lunes, 27 de marzo de 1981 me parece, a la célula un lunes y di mi primer estudio bíblico y estaba solamente la familia Sandí, la familia que amo entrañablemente, sí. Sandí Rojas, la hermana Betty, don Ramón, su esposo Sandí, que a pesar de que era un viejo terrible, siempre me quiso y me respetó mucho hasta el día de su muerte y prestaron su casa. Y entonces la primera reunión acepta a Cristo doña Betty, la viejita, ya murió ella, siempre me amó mucho. Y pero en cuestión de 4, 2, 3 meses, qué sé yo, ya en la salita de la casa no cabíamos, sino que fuimos a la cochera del pastor Armando Artavia, perdón, del hermano Armando Artavia, ya está con el Señor él, y ahí también, poquito tiempo después nos vimos ya estrujaditos, era una época muy linda, un avivamiento muy lindo, la gente predicaba, yo predicaba en las calles, antes de yo predicar en un púlpito, yo fui ujier, fui director de culto, fui líder de jóvenes, predicaba en los buses, yo me montaba en el bus en el Limbo Las Cañas, iba hasta Heredia, agarrado del tubo, y me bajaba y me subía en el bus que regresaba para la Alajuela, predicaba en el Parque Central, fui un predicador itinerante de la calle y ahí aprendí mucho.
Y cuando voy pues a la célula, pues soy un servidor comprometido, pero con cero conocimiento de nada, pero con una gran Sí, ilusión, una gran pasión y un gran Con compromiso. todo el fuego. Ni por aquí, ni por aquí me pasaba lo que Dios tendría para mí. Como a los 2 años así de es. estar en el garaje, el Señor me habla de que ya me empieza a incomodar y hacemos una campaña al aire libre frente a un lugar, hoy es una propiedad muy linda, y me dice el Señor que si después de esa campaña no vamos a volver más nunca al garaje, que ahí va a arrancar un Mm. movimiento, y fue cuando alquilamos una propiedad frente al Seguro Social y Que fue Sí, la también era que un lote nosotros baldío, conocimos. que fue a donde nosotros que llegamos. Nosotros llegamos a los correcto, higuerones, pero cuando cuando ustedes estábamos llegan ya hay un nosotros. galeroncito y esa propiedad la Ujú. compramos a pagos milagrosamente, es todo un testimonio. Mi Sí, vida, yo tengo que decir a cualquier persona, y lo digo de todo corazón, yo soy un trofeo de la gracia de Dios. No se puede pensar en más nada, por eso hoy no achaco nada de lo mío a algo muy personal o cualquier cosa buena que yo tenga, es un regalo de Dios, más nada. así es. Y ahí estuvimos durante tal vez unos 17 años, poco más o poco menos. Durante todo ese tiempo fui un pastor bivocacional, o sea, Ah. predicaba, era pastor, pero Y también trabajaba trabajaba. en lo secular, como cualquier hijo de vecino. Y luego Sí, pasan bueno, al templo donde soy, que también hay un testimonio muy bonito. La forma en Increíble. que adquirieron esa propiedad, pues era algo, en ese momento, un lote tan grande, por ahí no había creo que nada, solo unas fincas, en un sueño que el Señor le puso en su corazón. ¿Cómo fue esa parte tan, para adquirir esa propiedad, Eh, sacar un crédito en yo, el banco yo, que pues, también era era inédito? difícil. el parámetro que yo siempre he usado en mi vida es la incomodidad. A nivel personal, a nivel ministerial, hay momentos, yo divido mi vida en décadas, hoy las puedo marcar muy bien, y todas ellas tienen un factor en común. Es que llego a un punto donde me siento incómodo conmigo mismo y con el status quo, y a Así todo es. nivel. Entonces, realmente la propiedad la compramos sin préstamo. El préstamo realmente fue para ponerle el piso al templo, el piso que hoy tenemos. Todo ahí, pura fe, pura entrega, donaciones, mucho trabajo. Ustedes hasta estuvieron ahí colaborando, ustedes lo Así es. recuerdan. Fue una propiedad que compramos, fiada, que la pusieron a nombre nuestro como si estuviese en medio de unas incertidumbres y una oposición terrible. Fue igual. Dios empezó a poner en mi corazón que ya teníamos que salir donde ustedes conocieron, frente al seguro, Sí, que ya yo me sentí incómodo. Por otro lado, Dios empieza a poner en mi corazón que Él tiene algo diferente para mí a nivel personal, ministerial. Empiezo a tener así es. contacto con el paradigma de una iglesia con propósito y empieza a darse un fermento que tuve que canalizar dichosamente bien con la ayuda de Dios, y la propiedad que habíamos comprado, otro grupo de hermanos ofrecieron mejores condiciones al quien nos vendía. Básicamente nos echaron a perder el negocio. Eso fue una experiencia muy desgarradora, que aprendí mucho de ella. De nuevo, lo que antes preguntaba Wilbur, a mí los estorbos que yo he tenido en la vida han sido lo suficientemente fuertes para aplastarme. Lo que pasa es que he sido un poquito, tal vez, obcecado, sobre todo cuando Terco estoy y seguro que es obstinado. de Dios. ¿Perdón? Así es. Terco y Y obstinado, porque sabe que es del Señor, mi Sí, hermano. echado para adelante, dicen ustedes. Y Sí, así entonces, es. disciplinado. Pastor, lo cuando voy yo a sé que, interrumpir otra vez. Lo voy a interrumpir otra vez porque sí, pero no aquí lo vuelvo a hacer. su yerno Joan dice lo siguiente. Dice, Arturo ha sido un hombre que se fijó una meta, mirar hacia adelante independientemente de las distracciones. Y gloria a Dios por eso. Y Jamie, de acá de la iglesia, que usted la conoce, pregunta para el pastor lo siguiente. ¿Tiene alguna palabra de la Biblia, un versículo, un salmo que siempre que siempre tenga con usted y que al leerla o al recordarla lo aliente en los tiempos difíciles? La primera cita bíblica y que me alienta y que no me ha permitido, he estado muchas veces como, no sé si han visto una figura de una cigüeña que se está tragando un sapo.
Sí, que lo tiene así, pero que el que lo sapo está tiene, ahorcando. pero el sapo tiene agarrado el pescuezo a la cigüeña. Sí. Mi vida ha sido así muchas veces. He tenido que tragarme el sapo, pero no me puede la cigüeña tragar con la gracia de Dios. La primera de ellas fue en los primeros versículos que me aprendí de memoria. Están en Filipenses capítulo 2. Casi que me sé de memoria todo el capítulo, pero no quiero parecer presumido. Haya pues en vosotros también el sentir que hubo en Cristo Jesús, quien no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y de memoria sigue más adelante y dice el apóstol Pablo: no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás y prosigo lo que está adelante, a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por estiércol. Estiércol en Costa Rica se escribe con M. Acá también. Acá también. Y lo he estimado Sí. todo por estiércol, pero dice así: a fin de conocerlo a él y el poder de su resurrección. Ese, Jamie, ha sido el versículo, capítulo completo, capítulo 2, capítulo 3 de Filipenses, que a mí me ha hecho siempre, en Costa Rica habían, creo que en Colombia en otra época también, habían algo que le llamábamos el caballo carretonero. El caballo carretonero era un caballo que se ponía, yo he visto allá en Bogotá una gente que jala cartón, como un carretón, Sí. Ajá. pero aquí era Nosotros aquí llevado les por un decimos caballo, zorras, que es un caballo. zorra, Sí, aquí ok, antes era con era como, caballos. Sí. ok, con un caballo era aquí, pero ese caballo, como andaba en la ciudad, le ponían unos anteojos de cuero, Sí, que sí, eran Para así, que miren, que no les sí, sí, sí. permitía sino solo vean ver los lados. para el frente. No importa si se volvían a la izquierda, siempre era viendo al frente. Y aunque volvieran a ver para Así arriba, es. siempre era de frente. Porque ese Así cuerito en los ojos les impedía distraerse. Porque un caballo Listo. por medio de la ciudad no puede andar viendo para todo lado, sobre Se todo si lleva desbocaban. carga. sí, Sí, claro. era terrible. Entonces, ese es el secreto del caballo carretonero. Entonces, yo en mi vida he tenido que hacer, de nuevo a la pregunta de Wilbur, como un caballo carretonero. Digan lo que Ya. digan, a mí me han dicho que tengo más fe que San Roque, por mí han dicho que yo iba a fracasar, el martes lo dije en el sermón, en la iglesia donde yo me convertí a Cristo, personas posiblemente intimidadas por mi rápido crecimiento, se vieron amenazados, dijeron y apostaron que yo no duraba un año en el ministerio. Así que siempre me ha tocado ir como un caballo carretonero. Y el otro verso Así bíblico es. que ha sido para mí una rema, un ancla, es el Salmo 105, que es muy cortito, Es cualquiera muy se lo aprende de memoria, porque el Señor es bueno y para Sí. siempre es su misericordia. Entonces yo creo, predico la bondad de Dios y su misericordia. Sé lo que es Dios castigando, sé que los pueblos y las naciones que el Señor castigó hoy ni siquiera existen, son ruinas, pero eso no es lo que a Dios más le agrada. La virtud más grande de Dios es su bondad y su misericordia. Un pecador como yo, perdonado por Dios, no puede vivir de otra manera, sino que confiando en la bondad y en la misericordia de Dios. Amén, así es. Así Amén, es. pastor. Y ya bueno, ya que estamos terminando porque el tiempo se nos pasó volando, hubiéramos querido mucho más Sí. tiempo Qué compartir y mala tomarnos nota, sí, muchos ya. Vamos a cafés. tener una segunda parte. Nos toca hacer Nos una hubiéramos segunda podido Óyeme, parte. tomar muchos cafés con usted. y apenas Queríamos estamos preguntarle. calentando, apenas. Sí, Sí, apenas. sí, sí, pero ya pues usted, yo sé que ustedes tienen un compromiso ahí con los grupos pequeños, pero entonces quería Sí. preguntarle, digamos para las personas que están viendo hoy que quizás sienten en su corazón el llamado del Señor, pero tienen todos los obstáculos en este momento, todas las situaciones, todo está en contra, ¿usted qué les aconsejaría en este momento? Bueno, si usted me dice que sienten un llamado y tienen un llamado, he estado predicando en estos días sobre eso. Cuando el Dios hace un llamado o hace una promesa a una persona o a una nación, para cada promesa hay un tipo de problema. Si hay una promesa financiera, van a haber problemas financieros. Si hay una promesa académica, van a venir problemas académicos para impedirme la meta, la promesa. Lo que tenemos que hacer, eso sí, hoy conversaba con el doctor David también sobre eso, es que nosotros tenemos que estar muy seguros del llamado del Señor. Así Yo no es. soy la última Coca-Cola del desierto ni pretendo serlo, pero tengo que decirlo con humildad y con quebrantamiento de corazón. Yo sé que yo soy una persona que Dios llamó y eso es la diferencia, porque el ministerio va a tener momentos muy duros,
muy tristes, desgarradores, traiciones, desavenencias, donde no importa cuán perfecto usted sea o cuán completo usted sea, te va a ir mal en muchas cosas. La gente te va a maltratar. Hay gente que cree que si yo fuera perfecto, las personas van a aprobar mi conducta y me van a aprobar a mí. Jesús no logró, siendo, siendo lo perfecto y lo puro. Yo no conozco la historia de nadie tan gentil, tan amoroso, tan atrayente como Jesucristo. Y Cristo no lo logró en aquella época, ni todavía lo ha logrado tener la aprobación de todas las personas. Cuando uno está en el ministerio, van a haber momentos, hay épocas de bonanza muy lindos, donde todo el mundo te aplaude, donde todo sale bien, pero parte de la experiencia ministerial es el estancamiento, la derrota, el fracaso, la angustia, la depresión, etcétera. Tantas cosas que uno puede contar. Precisamente me pidieron que hiciera un documento en estos días sobre las 10 lecciones principales que he aprendido durante esta pandemia para poder publicarlas en la página de Peace Plan para América Latina, pero sobre todo en el enfoque del paradigma. Y me pidieron que escribiera un documento. Yo le dije, mira, yo soy muy malo escribiendo, lo que voy a hacer es que lo voy a grabar y que alguien me lo transcriba. Y en esa experiencia son cosas muy desgarradoras, muy tristes. En una vez en mi vida, yo pensé que Dios se había equivocado conmigo y ya era pastor de Lirio Los Valles. Nos reuníamos en el garaje donde Armando y nunca se me olvida que un martes trabajaba en un trabajo que me permitía tener disponibilidad de tiempo y había en el Hotel Irazú en Costa Rica un congreso con una gente del sur de Estados Unidos, de Texas, el doctor Craig Hutchins, un tenor extraordinario, ya él murió. Y fui a ese congreso y cuando yo iba en el bus para el Hotel Irazú, yo iba llorando. Esa mañana le dije a Anita en la casa que en la noche iba a ponerle a los pastores, a los ancianos de la iglesia, en la renuncia como pastor. Tenía como 2 años de ser pastor, más o menos. Chamaco, 19 años de edad, 1 año de casado. No estaba bien las cosas y cuando yo llegué a ese seminario, en el bus iba orando, usted se equivocó, me sentía una basura, me sentía una porquería y, y que Dios se había equivocado. Y en ese seminario, el gringo, nunca lo había visto en mi vida ni lo volví a ver. Se bajó de la tarima con su intérprete en español y me puso, tenía una manota, él medía como 2 metros 10, una manota como este tamaño. Yo estaba hincado, pesaba como 90 libras, llorando porque iba a renunciar en la noche al pastorado. Y me puso la mano encima y me dijo, yo, Señor, es que tú te equivocaste conmigo. Y el pastor me puso las manos en inglés, el traductor, el hermano Simmons, un negrito muy bello que era traductor de Limón, dijo, el Señor dice que yo no me he equivocado. Así me dijo, yo no me he equivocado, yo nunca me equivoco. En su estilo negro de Limón, yo no haberme equivocado nunca, yo nunca he equivocado de nada, yo no me equivoqué, yo. Imagínense lo que significó para mí escuchar en mi propio idioma una reivindicación ministerial. Entonces, cuando yo le digo a la gente que está pensando en el ministerio, primero que todo, servir a Cristo es la voluntad de Dios. Si servir a Cristo para usted es una tarima, un púlpito, está equivocado. Porque no es cierto que a todos Dios los llamó para ser pastores. Así como el cuerpo tiene oreja y nariz y boca y manos. San Pablo pregunta, ¿qué si todo el cuerpo fuese oreja? O sea, ¿qué si todo el cuerpo fueran pastores? Pero nadie tiene excusa para no servir a Cristo. Pero si hablas de un ministerio pastoral, de un ministerio de ese tipo, antes de cualquier cosa tienes que estar totalmente seguro, más seguro de que sos fulano o sultana, de que Dios te llamó. Porque en el momento en que las cosas cambian, en que la higuera no florece, cuando las vacas no dan producto, cuando el olivo se fue la cuando voz, el olivo no, no sé. Ahora sí, Ok. ahora sí. no, Que no lo estamos oyendo. Ahí, es que fue que fue que me quebrantó. Ah, Ay, pastor. Cuando el producto no da mantenimiento, cuando las vides no dan fruto, lo que a uno lo sostiene La es el comida llamado. certificada de la embajada. ¿Perdón? Sí. Y así, y el que crea que esto es fácil, es que hubo un tiempo donde el cristianismo era desde que usted se convirtiera a sufrir. Hoy es una moda. Hoy sí, cualquiera es exacto. pastor y Sí, todo el mundo, hoy todo el mundo dice yo soy pastor y
y depende de la iglesia O donde usted vaya. pertenezco a O tal pertenezco a iglesia. una iglesia grande y Es un famosa. estúpido. Yo me he topado con muchos estúpidos que creen que porque me dicen que van allá, van acá, van allá, y siempre los fumigo. Siempre yo me hago el tonto y se los digo, ¿de qué me está hablando? Porque hoy es eso. Y mire, la pandemia está enseñándonos, y los pastores que no le estén dando, y voy a escribir sobre eso, voy a grabar sobre eso porque me lo pidieron los hermanos de Peace Plan, de Saddleback. Los pastores que no se están dando cuenta, si hay algo que esta pandemia nos está enseñando a nosotros, es si eran todos los que estaban y estaban todos los que eran. Sí. Así es. Porque mi Pastor, tarea y ahora, con respecto precisamente a eso de la pandemia, ¿usted cree que la pandemia que estamos pasando en este momento ha sido un obstáculo en la relación de la gente con Dios y eso ha hecho que mucha gente deje de congregarse o deje de buscar al Señor o se haya tomado como unas vacaciones y la pandemia sea como una excusa para realmente sacar lo que había en el corazón y no eran tan cristianos como parecía? yo pienso que es muy prematuro como para dar juicios muy contundentes, pero si por la víspera se saca el día, ya la gente le perdió el miedo al COVID. Y se Sí. los digo a ustedes de corazón porque los amo mucho. Ojalá que no, ojalá que yo me equivoque y solo me pase a mí. Pero antes de que me hicieras esa pregunta, mi trabajo ahora, cuando esto empiece, es empezar a ir a recoger el rebaño. Porque el rebaño se esparció por todo lado. ¿Dónde andan? Despacio. No sé. Aquí lo traen. Ahora, hay uno que yo lo tengo cerca. La Sí. familia. Pero la masa. Entonces, hay pastores que no se están dando cuenta. En este momento hay muchos pastores, yo hablo mucho con ellos. Y bueno, cada uno quiere oír lo que quiere oír. Pero la desesperación de muchos es cuando abro. La preocupación de muchos es cuándo abrir. Y muchos creyeron que iba a ser 3 semanas después, ya vamos a cumplir 4 meses. Y no se sabe cuándo vamos a abrir. No sabemos. No sabemos todavía, así Ustedes es. y yo y otras personas no estamos con la mira ni la desesperación de cuándo hay que abrir, sino la preocupación de ustedes, me consta, y la de muchos es, no sabemos cuándo vamos a abrir. Una vez le preguntaron a George Washington, que era protestante, si Cristo viene mañana, ¿qué hace? Y George Washington dijo, siembra un árbol hoy. O sea, hay muchos Sí. Sí, hay pastores que que están seguir. Hay que pensando seguir hasta el en último abrir, ¿no? momento. Aquí estamos haciendo las vainas. Pero le voy a Así decir algo, es. los que crean que cuando abren la iglesia la gente va a hacer fila para llenarse, yo creo que nos vamos a decepcionar. Ahora, ojalá Sí. que yo esté equivocado y me tenga que tragar esas palabras, porque entonces voy a estar muy feliz. Yo no es que sea pesimista, pero soy muy realista. Ese es uno de mis grandes defectos. Yo leo las carambas y soy muy realista. Los que creen, tal vez eso hubiera pasado un mes después, pero yo les voy a decir a ustedes algo. No sé en el caso de ustedes, vuelvo y repito, pero voy a hablar por mí. Yo no me voy a quitar, así podamos abrir dentro de un mes, como éramos antes. Hay una realidad que yo sé. Mínimo me voy a Sí. llevar un año con cultos virtuales y cultos presenciales. Hasta convencer a la Sí, gente a así es. retornar a los templos. Eso es lo que yo estoy viendo. De que voy Sí, a tener primero la seguridad. Estoy pensando en una iglesia online y un pastor online, porque yo no puedo encargar de esa vaina. No tengo paciencia, ni tengo el conocimiento ni la tecnología. Dichosamente, siempre hay en nuestras iglesias, como Angeliquita, donde ustedes, y deben de haber otras personas en la iglesia que lo pueden hacer. Pero no creo, Estercita. Hace unos años estuvimos en Puerto Rico, recuerden, y vino el huracán aquel que destrozó la isla. Cuando por fin volví, le pregunté al pastor Ezequiel, a otros pastores. Yo tengo muchos amigos en Puerto Rico y les pregunté, hice un sondeo, porque como viajo a Puerto Rico desde el año 1986, entonces conozco esa cultura evangélica allá. Y siempre que venía un huracán, aunque pasara como a 200 kilómetros, las iglesias se llenaban. En Costa Rica a mí me encantaba que temblara el viernes, porque el domingo estaba casa llena de culto. Todo el mundo llegaba el domingo. Ya no, ya no, Ya no. ya no es así. Y creo que, y me decían los pastores en Puerto Rico, Pastor Arturo, esto es sencillamente inexplicable. Mire, Puerto Rico lo azotó un huracán, primero uno que les pasó de lejitos, Los luego uno que los temblores. partió a la mitad y los destrozó. Vino una descalificación de los bancos internacionales y están casi en la quiebra. Está temblando de un terremoto en el sur de la isla, en Ponce.
ahora viene la Fuertísimo. pandemia y eso no se ha traducido en iglesias llenas. Más bien cerraron iglesias y se vaciaron. Sí, sí. Bueno, mi pastor, vamos a mirar ahí algunas fotos que estamos pasando y también a leer algunos mensajes que le han escrito. Ah, Bueno, caray. aquí Sí, señor. dice Qué linda Maureen de esa Don foto. Arturo. Mándenme esa foto de Ruanda. Ah, Ah, listo, sí, listo. señor. Por aquí Maureen dice, Maureen Hernández Cordero, don Arturo, con ese temple y confianza en Dios, nos ha enseñado y ha educado a los que en diferentes circunstancias a seguir y creer en, en los diferentes momentos difíciles de la vida. Yo agradezco a Dios permitirme pertenecer a esta iglesia. Y yo sigo leyendo también. Emil dice, Gracias, pastores Oscar y Esther, me Estercita, gozo de tener perdón, acá. Estercita. Sí, sí, Una foto que le pasaron ahí escucho, en le el centro, escucho. la anterior. Ya, Esa en el esa, centro, ese soy yo, tan gordo. sí, Y qué gordo, el de la sí. derecha es mi hijo. El de la derecha es mi. Mire qué gordo estoy, mándenme esa Arturo. foto también para ponerla en el gimnasio y que me vean cómo era antes. Ese que está a mi derecha es Listo. Arturito. Ese fue un viaje una vez que Tenemos yo buenos estuve en Vega Baja espías predicando en Puerto Rico, sí, donde Sí, quiero, agarraron esas en fotos. Puerto Rico. listo, quiero aprovechar también ya de darle las gracias a Melanie, que fue nuestra cómplice con las fotos y con los datos. Gracias, Melanie, por tu apoyo y por ayudarnos. Bueno, ahí la gente lo ha estado ¿Qué dijo saludando, Emil? Temisita está viendo, Carlos Sandí, Cacho Sandí lo saluda. Emil le estaba diciendo que Emil dice, pastores Oscar y Esther, me gozo de tener acá a un pastor como Arturo, gran siervo y fiel al Señor. Y ni qué decir de los demás pastores, incluidos ustedes, Dios me los bendiga, dice Emil. Cacho le manda Qué saludos bueno. también. Bueno, Joan ya le había dicho. Y bueno, le damos gracias Qué lindas al Señor fotos. por habernos permitido compartir este ratito de café. Lo que nosotros, la intención que tenemos en este tiempo de café es precisamente venir a la gente de una manera más tranquila y llevarles un mensaje de esperanza, diciéndoles que pues que el Señor realmente nos quiere usar. Gracias, pastor, por este tiempo. Gracias, Iglesia en Costa Rica, porque marcaron nuestras vidas, por su amistad, por su cariño. Esperamos tenerlo nuevamente en otra cita tomando café con Anita. También nos encantaría tener a Claro. Anita. Les mandamos un abrazo a sus hijos, a sus nietos. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Sí, hubiéramos querido pues seguir conversando, ¿verdad? Que hay muchos temas que se nos quedaron que Demasiados. son detalles cuando estábamos haciendo nuestra preparación. Hablábamos de temas que nosotros vivimos durante 10 años y nos acordamos y nos han marcado en nuestra vida, pero pues el tiempo es tan corto y pues Sí. desafortunadamente tenemos que dejarlo ahí. Sí. Ustedes tienen un compromiso ahorita con grupos pequeños en la campaña de esenciales que han comenzado. Así Pero es. queremos de verdad agradecerle inmensamente, Pastor, su amistad, su cariño siempre con nosotros. Desde el día que nosotros llegamos allá a Costa Rica, tenemos 2 hijas y nuestro corazón siempre está ahí en Alajuela y en Costa Rica. Muchas gracias y a toda la congregación Gracias. un abrazo. Los amamos. Gracias a ustedes por este espacio loco, por ir a Colombia o a algún lado, porque después de 35 años de volar todos los meses y ahora tener 4 meses que nada, estoy deseando visitarlos y visitar la iglesia, a mis hermanos en México, en Puerto Rico, en Colombia. Les amo Me mucho y les imagino. aprecio. Gracias por el espaciecito este que me han permitido contar de mi testimonio. Les agradezco a ustedes también su amistad y también su hospitalidad cuando les visito y sé que de esto vamos a salir pura vida. Hubo una Así. pregunta que estuve leyendo, ¿qué ha sido la pandemia para mí? La pandemia para mí ha Ujú. sido una gran bendición. Ustedes no pueden imaginarse cuánto he crecido, sé que estoy creciendo, he crecido mucho, mi mente se ha ampliado muy ampliamente por la gracia de Dios. Estoy preparando ya, sé que va a haber a nivel ministerial y Liro Los Valles y el trabajo que yo tanto amo hacer, que es entrenar y ayudar y dar mentoría a pastores de una manera totalmente diferente, porque el mundo se va a dividir en esto, antes de y después de Así es. COVID-19. Así es. Así es. Antes de cerrar, quiero decirle, dice Mauren, muy lindo, me encantó. Angélica dice, gracias tío, lo queremos mucho. Flori dice, Sorry. de mucha bendición el programa, gracias pastor. Sandra de aquí de Colombia dice,
Gracias, mil gracias por tanta sabiduría y amor que viene del mismo corazón de Dios. Me encanta la forma que predica y la congruencia con la que habla, dice Sandrita. Dios me lo bendiga, ¿Cuál pastor. Sandra es? Gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde en Costa Rica y en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. También estuvo Kemuel desde Puerto Rico. Gracias a todos por Oh, esta qué tarde y bueno. bueno, los bendecimos y los amamos. Mira, Y Sí, que Rudy muela cada Corea, el rato. pastor Pastor Rudy Rudy Corea también. también Ru- estuvo con ru- nosotros aquí escuchando esta Qué bueno, entrevista. Así que Rudy, que Dios te muela cada bendiga. rato. Espérate. Sí, Que, que, muel- ¿Qué que pasó? muela cada rato. Que muela cada rato, manda fotos, publica fotos de él con Ezequiel comiendo un fusion. ah, Ay, sí, qué Fusion. rico. Toca ir otra Toca vez. volver. Toca volver, amigo. Toca Ir. volver. Abrazos y Sí, saludos a así todos. es. Si Dios Dios les lo bendiga. permite. Muchas Bendiciones. gracias y bendiciones Bueno, para chao. todos. Y Saludos, pastor, abrazos. Gracias. también lo extrañamos mucho. Un abrazo. Gracias, muy amables. Gracias a Gracias. todos. Bendiciones. Gracias. Los esperamos el Gracias. próximo jueves nuevamente tomando café con un personaje que estaremos trayendo aquí, una mujer que es de la farándula colombiana, así que esperamos Una tenerlos chica. a todos ustedes, una joven, una chica, así que el próximo jueves estaremos aquí nuevamente tomando café. El domingo los esperamos también en nuestra transmisión del culto y bueno, Dios me los bendiga y gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.